Comunidad universitaria de la UASM, muy buenos días. Estamos en el segundo día del 11º simposio de ingeniería. A todos los que se están transmitiendo en vivo, pues también muy buenos días. Los que están aquí presentes, pues ojalá puedan ir tomando su lugar. Vamos a empezar con nuestra primera ponencia. Tengo el honor de presentar aquí al doctor Juan Humberto Sosa Azuela. El doctor Juan Humberto Sosa es doctor en informática por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, en Francia. Es profesor de tiempo completo del Instituto Politécnico Nacional y jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación. Es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro también de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro de la Academia de Ingeniería. Es miembro senior del Instituto de Ingenieros Electrónicos, Eléctricos y Electrónicos, la IEEE, y de la Sociedad Internacional de Redes Neuronales, y fellow de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Computación por parte de la Academia Mexicana de la Computación, AMEXCOM. Asimismo, con el Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba en 2021 en el área de Ciencias Naturales y Exactas. Es autor de 5 libros de texto, 12 patentes, 26 de derechos de autor y más de 400 trabajos de congreso y revistas. Ha participado, en 455 pláticas por invitación. Sus áreas de investigación son la inteligencia artificial, aprendizaje para máquinas, robótica y metaverso. Demos un aplauso al doctor Juan Humberto Sosa Azuela. Bien, quiero agradecer antes de a la Universidad de México, en particular al Colegio de Ciencia y Tecnología y al grupo organizador por invitarme a este 11º simposio de ingeniería UASM, plantel Cuautepec. Hoy es septiembre 12 y quiero también agradecerles a todos ustedes por estar aquí, compañeros estudiantes, compañeros profesores, compañeros investigadores, en particular los estudiantes. Déjenme decirles que ustedes son la razón de ser de todo el trabajo que día con día hacemos para su formación. Entonces, el día de hoy les voy a platicar de cuál es el papel que una tecnología que está en boca de todos, como es la inteligencia artificial, juega en cuanto a lo que es la industria 4.0. Para esto, vamos a plantear una introducción. Entonces, vamos a decir que la cuarta revolución industrial, también conocida, como se muestra ahí, como la industria 4.0, pues es el resultado de la evolución de los sistemas de trabajo que a lo largo de la historia han cambiado la manera en que nosotros como sociedad vivimos, y todo comienza, como ustedes pueden observar en la lámina, en 1784 con la primera revolución industrial, y más o menos cada 100 años ha ido avanzando hacia una segunda revolución industrial, una tercera y una cuarta, que es en la que actualmente vivimos, que es esa sociedad en donde todo está interconectado para el servicio de los habitantes que la cultivan. La industria 4.0 es simplemente la interconexión de las partes de las empresas que dan lugar a una automatización efectiva y una empresa más inteligente. Y esta descansa en 8 pilares que, como pueden ustedes observar ahí, pues va desde el Internet de las cosas y los sistemas ciberfísicos, pasando por los grandes datos y sus analíticos, la simulación y fabricación aditiva que dan pie a la impresión 3D, los sistemas de integración horizontal y vertical, la ciberseguridad, la realidad virtual aumentada, el cómputo en la nube y la robótica. Surge, y estamos pasando hacia allá, en donde los líderes son los países nórdicos, una nueva
revolución, un nuevo paradigma que tiene que ver con las economías circulares, donde lo que buscamos es que los productos que terminan siendo producidos se reciclan para obtener nuevos productos, ya sean los mismos o diferentes. Y en esta industria 5.0 vemos una fuerte interacción entre los hombres y las máquinas, y en lugar de sustituir a las personas por las máquinas, que es lo común que sucede, por ejemplo, en una industria 4.0 como la que estamos viviendo ahora, lo que hacemos es precisamente permitir que los seres humanos permanezcan en el centro de los procesos productivos, permitiendo que tanto los seres humanos como los robots, que ahora se llaman cobots, laboren de manera conjunta, sincrónica y armoniosa para obtener procesos productivos, inteligentes y orientados hacia la personalización. En ambos casos, y es de lo que nos vamos a concentrar el día de hoy, la inteligencia artificial resulta ser uno de los actores principales. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? En el marco de esta plática vamos a decir que la inteligencia artificial es la habilidad que tienen las máquinas, ya sea las computadoras o los robots, para imitar comportamientos inteligentes y desarrollar tareas similares a las nuestras. Y en este sentido lo que buscamos es que la inteligencia artificial combine algoritmos que le permitan a una máquina hacer 4 cosas bien. Número 1, sensar el medio ambiente donde se encuentra la máquina a través de sensores para poder aprender a partir de esos datos percibidos. Número 3, a resolver problemas con el objetivo de poder tomar decisiones apropiadas, como lo haría, por ejemplo, un auto autónomo. Y la meta es completar funciones que hasta ahora solo el ser humano podía lograr. Y así vemos que la inteligencia artificial como disciplina horizontal impacta a todas las áreas del vivir humano, que van desde la salud hasta la movilidad. Y lo que voy a hacer enseguida es mostrar algunos ejemplos en donde ustedes van a poder ver, por ejemplo, ante la pandemia se desarrollaron diversos tipos de robots. Robots que nos sirven para llevar cosas de aquí para allá. Aquí tenemos 2 ejemplos. Aquí tenemos otro, Vitaminis, ¿verdad? Que nos pueden seguir mientras vamos, por ejemplo, camino a la escuela. Aquí tenemos otros Amazon Astra, que pueden seguirnos dentro de nuestras casas, portando, ¿verdad?, el Alexa, y que nos pueden permitir, por ejemplo, tocar música, pasar recetas de cocina y demás. Estos otros que en su momento se utilizaron para distribuir productos como pizzas, estos otros que se usan ya comúnmente, por ejemplo, en algunos lugares en España, para poder hacer la tarea. Y aquí ustedes ven déjenme ver. Ahí lo ven ustedes operando con robotitos. Todos sabemos que ese tipo de cosas son comunes. Enseñar la electrónica, la mecatrónica de este tipo de robots ya es bastante sencillo. Es la parte de la navegación la que puede costar trabajo. Continuamos. Los vemos, por ejemplo, en forma múltiple, trabajando en forma cobótica, por ejemplo, en algunos restaurantes produciendo pizzas. Y entonces voy a ir aquí a este video. Y lo vemos. En la pizzería Pazzi de París, el cocinero es un robot. La máquina es capaz de realizar una pizza en 5 minutos. Y lo hace casi todo detrás de una vitrina para disfrute de los clientes que esperan su pedido. Aquí estamos, dificultad tras dificultad. Tras más de 8 años de investigación y desarrollo, hemos logrado crear esta tecnología del primer robot pizzaiolo del mundo, enteramente autónomo, desde la orden a través
en la vida real. Ya los encontramos con forma humanoide, como este Apolo, que supera, por ejemplo, al Optimus de Tesla. Este robot me gusta mucho, lo van a ver ustedes funcionando aquí. Perdón. No me deja, ¿sí? Tengo que hacerle con el ratón. Aquí está. Ya este robot ya cuenta con muchas más habilidades. Siendo parte de nosotros. Y entonces los vemos, por ejemplo, ya como prototipos operando como meseros en algunos restaurantes en Japón, o por ejemplo en Nueva York. Los vemos, por ejemplo, también operando en España y hasta con formas simpáticas como de gatos. Miren, déjenme correr el video correspondiente nada más para que lo vean ese. Esta nueva generación de robots camareros ha aprendido unos cuantos trucos que van a sorprenderte. Se trata de un robot gatuno totalmente autónomo y que puede moverse por todo el restaurante sorteando sillas, mesas, compañeros de trabajo y clientes. Dispone de sensores 3D que cubren 360 grados, así que puede ver incluso lo que ocurre a su espalda. Es capaz de detectar obstáculos a solo 2 centímetros de distancia y llega a realizar hasta 5.400 comprobaciones por minuto. Gracias a su bajo centro de gravedad y diseño compacto, puede frenar en seco sin derramar la comida que transporta. Este robot espera a los clientes a la entrada y los guía hasta una mesa libre. También es capaz de interactuar con ellos, incluso si la... Bueno, pero pasando a otros campos, vemos a la inteligencia artificial, por ejemplo, siendo utilizada para predecir cuándo y dónde va a llover, para sustituir en algunas tareas a los jueces. Eso ya se hace en China, en donde los científicos han desarrollado sistemas basados en inteligencia artificial para que un juez robotizado dicte sentencia. Aquí se presentan, por supuesto, cuestiones éticas, pero en países como esos no los tienen. Ya lograron solventar esos problemas porque esto ya está bastante bien regulado. Los vemos en algunas fábricas al servicio de la logística. Vemos a la inteligencia artificial, por ejemplo, al servicio de los edificios. Si ustedes instrumentan un edificio como este, con sensores por todos lados, pueden monitorear el estado de salud de esos edificios, por ejemplo, después de un temblor. Los pueden ver en cosas tan exóticas o tan curiosas como el diseño de fragancias. Aquí tenemos una fragancia diseñada por una inteligencia artificial y que fue un programa que impulsó Paco Rabanne. La vemos, por ejemplo, también al servicio de la ropa y la cosmética. La vemos, por ejemplo, automatizando granjas, en donde ya los conjuntos de robots en forma autónoma pueden realizar muchas de las tareas que los seres humanos, los granjeros, pueden usar, evitando que estos arriesguen su vida, evitando que estos realicen tareas monótonas y demás. Los vemos, por ejemplo, siendo utilizados para poder eliminar malas hierbas. Una aplicación muy interesante que vamos a ver ya en un futuro es, y que ya la vemos en los aeropuertos, en algunos de los aeropuertos del primer mundo, es siendo utilizada al servicio de la gente que llega a los aeropuertos. Por el momento están funcionando los teléfonos, pero pronto vamos a ver los aeropuertos infestados de robots que van a llegar, se van a presentar ante las personas que lleguen en la puerta de entrada, las van a saludar por su nombre, les van a decir bienvenido, les van a ofrecer un café, una galleta tal vez,
y le van a preguntar que si quieren que los lleven a la puerta del parque. Entonces eso va a reducir los tiempos, va a reducir el estrés y va a agilizar muchos de los procesos que se llevan en los aeropuertos. Ayuda a las personas también. La inteligencia artificial, por ejemplo, a recuperar la voz. Cuando Val Kilmer pierde la voz por una operación en su momento, y en la última película que pasó, ya la voz que él se oye ya no es la voz de él, sino es producida a través de una inteligencia artificial que utiliza el sonido de sus cuerdas vocales. La vemos, por ejemplo, completando música. Por ejemplo, esta sinfonía inconclusa de Beethoven, que quedó bastante bien. A ver si se oye. No sé, muy bien. Pero la verdad es que quedó muy bien. Ok, entonces vean, también esta es otra aplicación de la inteligencia artificial. La vemos, por ejemplo, sirviendo ya como conductores en países como en Corea. Ya es común verlo, por cierto, haciendo las labores de un director. Porque vamos a ver pronto tocando instrumentos musicales en la propia televisión, como se ve en las películas. La vemos haciendo resúmenes de libros, de tal manera que, por ejemplo, un resumen leído por una persona puede constituir el anzuelo para que la persona lea el libro completo. La vemos creando texto, creando imágenes, a partir de fotografías, a partir de texto básico. La vemos, por ejemplo, este es uno de los robots más avanzados, Ameca, haciendo dibujos. Bastante interesante, aquí lo ven ustedes, lo van a ver funcionando. Hello, Ameca, how are you? Ahí hay una interacción entre... Today I am doing drawing. You can ask me to draw anything you want. How do you generate these drawings? Ahí, por ejemplo, le va a pedir que dibuje un gato. I generate my drawing image through the open source neural network project Stable Diffusion. From there, trajectories of the drawing are available, and then I skeletonize the image and vectorize it. After that, I plan and execute the trajectory to draw the image on my canvas. Fantastic. Can you draw us a cute-looking cat, please? Sure, I can do that. Is there any particular reason you wanted me to draw cat? There's something special about cats. They always seem to know just what we need. Whether it's a cuddle when we're feeling down, or a playful scratch behind the ears when we need a pick-me-up, they are always there for us. I think that's why so many of us love them so much. I don't get it. I think they're cute. How's your drawing? Entonces aquí los avances son bastante notorios. Repito. Muy interesante. Vemos que en el área de juegos, pues también ya la inteligencia artificial logra romper récords, logra ganarle a los grandes jugadores de ajedrez y de otros juegos como el Go. Vemos, por ejemplo, en cuestiones tan interesantes como esta, por ejemplo, la traducción de la Biblia en lenguajes muy extraños, a pesar de que la Biblia, por ejemplo, es el libro más traducido de todos, pues también se puede traducir a otros lenguajes muy extraños. Se puede usar, por ejemplo, el reconocimiento facial para poder diferenciar entre delfines y realizar su reconocimiento. Incluso hay quienes utilizan a la inteligencia artificial para hacer el salvamento de las abejas. ¿Qué otras cosas tenemos?
Por ejemplo, bueno, se usan sistemas de cámaras para poder monitorear las condiciones de tráfico. ¿Ah? Vemos que se utiliza mucho también la inteligencia artificial en las ondas, ¿verdad? En los rovers. Actualmente, pues, empezaron primero los Estados Unidos, los rusos, los chinos, y ahora vemos a los hindús. Nosotros estamos trabajando también en esa dirección. Miren, por ejemplo, aquí ven un robot. Este es un robot que nosotros, de tipo rover, que nosotros diseñamos. Aquí está la electrónica, les estoy mostrando solamente la electrónica y la mecánica y la parte de navegación. Y hacer un robot de estos, pues cualquier estudiante de la carrera de mecatrónica tiene los conocimientos como para poder hacer un diseño mecánico electrónico, hacer todo su modelado cinemático, dinámico y demás. Entonces, también en México se hacen cosas como esta. Esta aplicación me gusta mucho. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Y ahora en la salud. ¿Por qué en la salud? Porque, bueno, el área de la salud es un área muy importante. La pandemia nos enseñó mucho y debemos estar preparados para las pandemias que vienen. Entonces vemos a la inteligencia artificial, por ejemplo, ayudándonos en la obtención de diagnósticos muy certeros, en la obtención de tratamientos especializados para, por ejemplo, tipos de cáncer, para detectar enfermedades oculares, por ejemplo, glaucoma, en unos cuantos segundos, para poder identificar fracturas, auxiliando a los radiólogos en sus diagnósticos, para poder detectar usando técnicas de visión enfermedades en la piel como son melanomas, para poder clasificar tumores cerebrales usando una sola toma de resonancia magnética. Lo podemos ver, por ejemplo, haciendo etiquetados sobre radiografías. Este etiquetado que ustedes ven ahí no lo hizo una persona, sino fue una inteligencia artificial. La vemos siendo utilizada para predecir problemas mentales, como por ejemplo para predecir epilepsia, para poder predecir el riesgo de Alzheimer, para poder predecir el desarrollo de la misma enfermedad, para poder, por ejemplo, diagnosticar casos de demencia a partir de un solo escáner cerebral, y para poder, por ejemplo, predecir cuál será el avance en el desarrollo de enfermedades como son el cáncer. ¿Ah? La vemos siendo, por ejemplo, utilizada ya, y esto es algo que todavía no está funcionando completamente bien, pero ya vemos aquí robots realizando operaciones conjuntas sin intervención humana, por ejemplo, en un cerdo. Entonces, en un futuro, durante este siglo, en este siglo lo vamos a ver. Vamos a ver que muchas de las operaciones que se desarrollan en los seres humanos van a ser desarrolladas ya por robots. En materia de COVID, ¿qué se hizo, por ejemplo, en materia de COVID? En materia de COVID se diseñaron algoritmos para detectar los brotes de coronavirus, para ver dónde emergen nuevos coronavirus, o para predecir dónde ocurren las próximas pandemias. Entonces, con inteligencia artificial, actualmente ustedes saben
se puede decir que la próxima pandemia más o menos va a ocurrir en 10 años. Entonces tenemos que estar listos. Listos con muchas cosas, como son vacunas, nuevos medicamentos, nuevos equipos que no los teníamos. No lo sabía, ni siquiera los países desarrollados los tenían. Pueden ustedes administrar, por ejemplo, a los pacientes con diversos grados de severidad, como se muestra aquí. Pueden hacer detección de la enfermedad con alta precisión, son cosas que se hicieron. Se pudieron predecir los movimientos de la enfermedad de ciudad a ciudad, de país a país. Se pudieron hacer, por ejemplo, utilizar el análisis de imágenes para poder detectar la sana distancia en las personas. En el área de robótica, se diseñaron robots para mover cosas, por ejemplo, de una tienda, de un supermercado a un hogar, evitando el contacto entre personas o reduciéndolo. Para mover las medicinas, por ejemplo, de una farmacia a un hogar. Se diseñaron sistemas para poder, por ejemplo, sanitizar superficies, utilizando arreglos de tubos con luz ultravioleta. Se usaron robots, por ejemplo, para distribuir entre las personas en lugares públicos mascarillas y productos sanitizantes. Se usó la inteligencia artificial para predecir nuevas moléculas que podían servir como drogas y como vacunas. Podemos decir que gracias a tecnologías como la inteligencia artificial que fueron inventadas por el ser humano, las vacunas que se obtuvieron en tiempos de la pandemia se obtuvieron en tiempo récord. Una vacuna normal toma muchos años en su desarrollo, pero gracias precisamente a tecnologías como esta y al cómputo de alto rendimiento, en tiempo récord se pudieron obtener varias vacunas que redujeron muchísimo el número de muertes, el número de personas contagiadas a nivel mundial. Y para resolver un problema complejo, como es el de la distribución de las vacunas. Algunos países usaron la inteligencia artificial, en México no se hizo esto, todo el proceso se hizo prácticamente manual, pero en ciertos países usaron la inteligencia artificial para poder decir dónde, cuándo, a quién se le distribuía la vacuna. Y ahora les voy a mostrar algunas cositas que nosotros hicimos y otras que estamos haciendo, por ejemplo, ahí en el Laboratorio de Robótica y Mecatrónica, del Centro de Investigación en Computación, del Instituto Politécnico Nacional, con algunas instituciones hermanas, como son el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, etcétera, etcétera. Entonces, diseñamos sistemas computacionales para poder medir temperatura, medir sana distancia y medir la aportación de cubrebocas, usando técnicas de análisis de imagen. Se diseñaron también bajo pedido, con apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, un prototipo de un sistema de monitoreo del estado general de salud de personas en sus hogares, y junto con eso un sistema de desinfección. Voy a dar un poquito de detalles al respecto. Entonces, la persona usa un dedal, como se muestra ahí, y una careta, y cada determinado tiempo lo que hace es ponerse el dedal y la careta y aprieta un botón, ahorita vamos a ver un video, y permite medir variables como esas que están ahí: saturación de oxígeno, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. En pacientes prehospitalarios con sospecha de infección por SARS-CoV-2 y emitir alarmas cuando estas variables salgan de rango. El primer prototipo puede ser un prototipo montado en una tarjeta Raspberry. El costo de eso, 5,000 pesos. Si ustedes quieren adquirir el mismo equipo comprando con Philips, les vale 250,000 pesos. Y lo ven funcionando, por ejemplo, aquí lo ven funcionando muy bien. Ahí va a quitar lo que hace.
Una vez que el sistema de monitoreo remoto en la parte de dispositivo móvil ha enviado la información de las variables tomadas a nuestra base de datos, el sistema web del proyecto permite el acceso a los médicos para que estos, con cualquier dispositivo que cuente con un navegador web, pueda ingresar y ver el estado de los pacientes asociados al médico. Puede ver tanto sus antecedentes clínicos como las medidas para cada uno de las variables que se están tomando en cuenta en el proyecto. Se presentan de forma semaforizada, verde, amarillo o rojo cuando hay una alarma para cada una de estas variables, así como una gráfica de cada una de las variables con las medidas tomadas. El mismo sistema fue ampliado un poquito y se nos pide que ahora sea desarrollado para hospitales, para poder, por ejemplo, monitorear el estado de salud de las personas en una cama. Eso también tiene muchas aplicaciones. No necesitan ustedes estar viendo constantemente a la enfermera o al médico ahí. Simplemente tienen los instrumentos alrededor de la persona y ahora pueden monitorear, por ejemplo, también la presión. ¿Vale? Pues no necesito ir ahí, lo estás viendo desde un monitor en la oficina, por ejemplo, de enfermeras, o desde tu teléfono o desde una tablet. Estamos desarrollando el modelo Prever, que es un sistema automático para la interpretación inmediata de mamografías. En este caso, para la determinación de riesgo de cáncer. Tampoco este tipo de sistemas existen, todo se hace, el proceso se hace de forma manual. Y ahora lo que quieren los médicos es un sistema que permita analizar este tipo de fotografías para poder auxiliar al médico a detectar cosas como son las microcalcificaciones, que son uno de los indicios que nos marcan el comienzo de un posible cáncer. En el área de mecatrónica, por ejemplo, se desarrollaron cajas calibradas. Cajas calibradas fue el CENAM el que nos ayudó a hacer la calibración de las cajas para asegurar que con ese tubo, con esa frecuencia a la que resuena, se puede, por ejemplo, eliminar hongos, bacterias y virus. Y aquí vamos a dar una demostración de, por ejemplo, cómo funciona la caja, para que la vean ustedes. Puede ser una demostración de la utilización de la caja de desinfección que utiliza luz ultravioleta en la longitud de onda en el rango C. En particular, esta caja utiliza una lámpara que se puede ver aquí en la longitud de onda de 254 nanómetros. La caja se abre y cierra herméticamente gracias a que tiene imanes tanto en la tapa como en la base en donde asienta la tapa. En el fondo hay una rejilla en donde se ponen los objetos personales. La caja tiene un cable que se conecta a una caja de control, que es la que pueden ver aquí. Esta caja de control es la que se conecta a la corriente. Entonces, ahorita ya está conectada. Cuando le apriete yo el botón, se activa y se va a prender esa luz roja. Entonces voy a meter los objetos personales a la caja, que en este caso son mi celular. Voy a meter mis llaves, las llaves de mi coche, y voy a meter un monedero. Entonces la caja cierra herméticamente. Entonces al apretar el botón de activación, como pueden ver, se prende la luz roja. Eso indica que la lámpara está encendida y va a tardar un minuto. Al terminar el minuto, va a sonar una alarma indicándome que el tiempo ha transcurrido y que ya puedo sacar los objetos de la caja. La radiación que sufren los objetos que se ponen adentro es de aproximadamente 80 millijoules por centímetro cuadrado. Las especificaciones en la literatura indican que la radiación mínima debe de ser de 17 millijoules por centímetro cuadrado. Por cuestiones demostrativas voy a abrir la caja, tengo lentes protectores, entonces no corro riesgo, solo para que vean que la lámpara efectivamente está prendida y está irradiando los objetos que están adentro. Las paredes de la caja son blancas, por lo que la luz rebota en todo lo que es la caja.
ahí pudieron escuchar el sonido de la alarma que indica que ya transcurrió un minuto. Después de un minuto la lámpara ha sido desactivada, se apagó y ya podemos tomar nuestros objetos personales, lo que son mi monedero, mis llaves, y puedo tomar mi celular y como ven pues está funcionando normalmente. Continuamos. Estamos trabajando sobre el diseño de otras cosas, como por ejemplo un concentrador de oxígeno, que son muy necesarios. En el momento cuando se necesitan, ¿cuánto costaban? Uno de precio normal se los vendían al doble o al triple. Entonces nosotros ya los tenemos diseñados y los podemos ofertar a un precio muy, muy económico. Por el momento tenemos un prototipo funcionando en una caja de madera, pero ya está jalando. Ese ya tiene todos los aspectos regulatorios para poder operar. Ahora hay que ponerlo en una caja bonita y entonces ya empezar a operar. En el área de robótica, ¿cuáles son los proyectos actuales? Son proyectos muy ambiciosos que se solicitaron. Por ejemplo, uno de ellos, muchas de las enfermeras que extraían sangre, ¿verdad? De una persona para tomar una muestra, se infectaron y se murieron. Entonces dijeron, ¿por qué no diseñar un robot que haga eso? Entonces, primero, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, prototipos de robots que nos permiten desinfectar zonas. Aquí tenemos un prototipo de un robot que además ya está en patentamiento. Ahí está. En lugar de hacer la extracción de sangre en forma humana, que es muy eficiente, pero tiene esos riesgos, pues ¿por qué no diseñar un sistema mecatrónico que con visión por computadora reconozca las venas, introduzca la aguja y extraiga la muestra de sangre? Eso estamos trabajando. Hay una estudiante en este momento de maestría que está trabajando en esa dirección. Otro, ¿por qué no hacer un robot que tome muestras en garganta o en nariz a través de un cotonete, ¿verdad? Entonces también se pueden hacer ese tipo de cosas utilizando y combinando técnicas de inteligencia artificial y robótica. O por ejemplo, robots de sutura, ¿vale? Entonces la tendencia es esa. La tendencia es a que nuestro mundo se vaya poco a poco automatizando. ¿Para qué? Para hacernos la vida más fácil. ¿Por qué debemos de impulsar el desarrollo de cosas como esto? Por ejemplo, ¿por qué debemos de impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial? Cosa que apenas estamos haciendo en nuestro país. Muy apenas, en el sentido de que la inversión que se está haciendo es muy, muy reducida, siendo por supuesto Estados Unidos y China los países que más invierten. Debemos de impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial porque en los próximos años, fíjense, el impacto económico será muy grande, 16 billones en 2030. Porque ya es tomado en cuenta en revistas de alto impacto. Ustedes ya ven trabajos de inteligencia artificial publicados en revistas como Nature. Porque el futuro, por ejemplo, el marketing está en la inteligencia artificial. Si tú quieres iniciar, por ejemplo, una empresa de base tecnológica, tienes que reconocer que la inteligencia artificial es uno de tus grandes aliados. ¿Vale? Ya no puedes empezar una empresa en donde no digas que la inteligencia artificial no es útil. Porque después de la pandemia, las empresas tienen que analizar más datos más heterogéneos, datos más complejos, y la inteligencia artificial puede ser un aliado. ¿Para qué? Para predecir futuras pandemias. Se está utilizando y hay modelos matemáticos ya muy precisos que nos están diciendo cuándo va a ocurrir e incluso dónde va a brotar la próxima pandemia, más o menos, aunque no nos puede decir la intensidad con la cual va a brotar. Es uno de los principales aliados en la transformación digital de nuestro mundo, un aliado para cubrir el crecimiento, por ejemplo, de la demanda eléctrica en nuestro país, para la traducción humana. Los que estamos aquí pudiéramos, por ejemplo, hablar en diferentes idiomas, yo hablar en español y a través de un aparato que me traduce del español al chino, el otro podría estar entendiendo en chino o en francés o en alemán
sin ningún problema. Ya no necesitaría yo aprender idiomas. Esa es una de las cosas que se refieren. Ya no necesito aprender idiomas. Porque yo sepa mi idioma y tenga un aparato como esos, me va a ayudar a traducir a cualquier idioma. ¿Sí? La inteligencia artificial es un motor de cambio, de creación y de crecimiento que actúa como un creador de valor para el sector. Esas son algunas de las razones por las cuales hay que impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial. Y vean cómo la inteligencia artificial figura, de acuerdo al Confidencial, entre las 3 grandes revoluciones que van a cambiar nuestro mundo. Número 1, la inteligencia artificial sensible, aquella que tiene que ver que a finales de este siglo los robots van a empezar a experimentar sensaciones, como lo hacemos los seres humanos. Número 2, la prolongación de la vida a través de los desarrollos que se están dando en la medicina. Cada vez vivimos más. Y el encuentro con civilizaciones extraterrestres. Esas son las 3 grandes revoluciones y hay que estar listas. Eso empieza a ocurrir y lo vamos a ver cada vez más. ¿Qué recomendaciones y estrategias para el futuro se pueden dar? Bueno, pues impulsar una democratización para que cuestiones como la inteligencia artificial se enseñen desde la niñez, poner en operación programas de formación de personal altamente calificado, de formas de carreras y posgrados, instaurar redes de centros de investigación aplicada que nos permitan resolver los problemas regionales en cada uno de nuestros estados, impulsar el desarrollo de tecnologías coadyuvantes como son el cómputo cuántico, el cómputo neuromórfico, el cómputo bacteriano, etcétera, que impulsen a tecnologías como la inteligencia artificial al siguiente paso, diseñar y poner leyes que regulen el uso responsable de la inteligencia artificial, como lo están haciendo, por ejemplo, ya, o lo han intentado hacer en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No han llegado a nada todavía, pero están tratando de hacer esfuerzos cuando en el mundo, en países desarrollados, ya está bastante avanzado. Algunas acciones ya personales en esta dirección puntuales. En el año 2020, en el Instituto Politécnico Nacional, nos unimos, vimos dónde estaba toda la gente que estaba haciendo inteligencia artificial, ya la tenemos censada y entonces ya estamos trabajando en red. Número 2, creamos carreras, entonces se vio la necesidad de crear la carrera de ingeniero en inteligencia artificial y la licenciatura en ciencia de datos. Estas ya están operando en 3 unidades del Instituto Politécnico Nacional. En 1 año y medio graduamos a nuestra primera generación en estas 2 carreras. En 3, estamos trabajando sobre el diseño curricular de un programa conjunto de posgrado, maestría, doctorado en formación de tecnólogos en inteligencia artificial y ciencia de datos, que si todo va bien empieza a operar en febrero del año 2024. 4, asesoramos y ponemos en operación grupos de investigación en inteligencia artificial y ciencia de datos, eso a nivel nacional e internacional, eso lo estamos haciendo a partir del 2020. Participamos de manera continua en la organización de eventos. Por ejemplo, yo personalmente estoy organizando este año 3 eventos, 1 mesa y 2 congresos, y por ejemplo, este ejemplo de este simposio es un ejemplo, ¿vale? Y por eso me permito felicitarlos. ¿Por qué? Porque permiten que la gente conozca de primera mano qué es y qué no es la inteligencia artificial, cuáles son sus aplicaciones, cuáles son sus ventajas, sus desventajas y demás. Hay que escribir libros. Hay que escribir libros en inglés. Por ejemplo, escribimos libros pues en inglés que tienen que ver con temas en coreano, chino. Entonces, son bastante leídos esos libros y por supuesto en español. No hay que olvidarnos de nuestro idioma. ¿Por qué? Porque primeramente es nuestro idioma y segundo porque hay mucha gente todavía que, por ejemplo, no habla inglés. Necesita tener acceso a este conocimiento de primera mano. Libros como este, pues ya lo pueden encontrar ustedes en todos lados, ¿vale? En la feria de libro, ahí los pueden encontrar. Bien, poner en operación plataformas educativas. Esto también es otro tema muy importante. Pero plataformas educativas abiertas que nos permitan que niños, por ejemplo, de primaria, aprendan
conceptos básicos de inteligencia artificial y de robótica. ¿Para qué? Para que conforme van creciendo, ya cuando lleguen a la carrera, para ellos sea un conocimiento común. Y finalmente, impartir de manera periódica pláticas a nivel nacional e internacional en cuestiones de inteligencia artificial, robótica y temas afines. Eso es algo que yo creo, son 8 acciones que se pueden hacer, más las que se agregan. Finalmente, ¿qué podemos concluir? Bueno, número 1, los sistemas basados en inteligencia artificial vinieron para quedar. Cada vez van a ver ustedes más ropa inteligente, medicamentos inteligentes, personalizados, electrodomésticos inteligentes, autos autónomos, medicina inteligente, van a verlo cada vez más. ¿Vale? Sus teléfonos son un ejemplo de máquinas inteligentes que hacen muchas cosas. ¿Sí? Es muy probable y dudoso, al menos por el día de hoy, que esos sistemas lleguen a ser tan listos como nosotros. Pueden llegar a ser muy inteligentes, pero no necesariamente más listos que nosotros. Como lo dijo en su momento el empresario y visionario Steve Wozniak, la inteligencia humana es insustituible. Yo estoy de acuerdo con él. Pero eso sí, el apoyo al desarrollo de la ciencia y el desarrollo tecnológico innovador en nuestro país no es un lujo, sino una necesidad. Necesitamos programas que traspasen los sexenios, ¿verdad? Que vayan mucho más allá y que apoyen cosas como esta. Por ejemplo, la India, ustedes lo ven ya, es el 4º país que logra posicionar un rover sobre la superficie lunar. ¿México cuándo lo va a lograr? Si no, nunca se sube a este tren. Ni siquiera, por ejemplo, hay una industria ferroviaria. Todos los trenes, no crean ustedes que el tren Maya se hizo aquí. Los trenes se compraron. Lo único que estamos haciendo aquí es instalando las vías. Es lo que estamos haciendo. No hay industria ferroviaria. Nos falta desarrollar infraestructura e industria. Para eso necesitamos impulsar políticas públicas de largo plazo, que traspasen los sexenios. No de un sexenio, sino políticas y estrategias que vayan por decenios, 50, 200 años, para poder entonces lograr ver que nuestro país ingresa al conjunto de países altamente desarrollados. Yo quiero agradecer muchísimo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en particular al Colegio de Ciencia y Tecnología, y al equipo organizador por la invitación que se me hace para participar en este su simposio. Muchas gracias. Y ahora sí, si tienen preguntas, por favor, pónganse de pie, levanten su voz, comentarios. Estamos a la orden. Todavía tenemos 5 minutitos. Adelante. Gracias. Mire, hay muchas desventajas porque, aunque ya se tienen muchos datos, el acceso a muchos datos, una de las desventajas es el equipo de cómputo que se utiliza. ¿Vale? Por ejemplo, si ustedes quieren implementar ChatGPT, ya cuando lo implementan en su teléfono no hay problema, pero el ChatGPT que está corriendo en un computador consume cantidades estratosféricas de watts. Entonces necesita muchísima agua para el enfriamiento de todas las computadoras. Entonces contamina demasiado. Esa es una de las grandes desventajas que tiene. Nuestro cerebro necesita 12 watts para operar y por eso no se calienta. Ustedes tóquense la cabeza y van a ver que no la tienen caliente. ¿Vale? Si esto funcionara con tecnología digital, olvídense. Primero sería una cosa monstruosa, ¿sí? Y segundo, estaría calientísimo. Entonces esto es altísimamente eficiente. Entonces una de las grandes desventajas que tiene la inteligencia artificial es que requiere de equipos de cómputo muy caros, muy calientes, que requieren muchos watts, ¿vale? Y tenemos que, por eso, producir nuevos paradigmas.
nuevas maneras. Por ejemplo, a lo mejor el cómputo cuántico nos va a ayudar en esa dirección. Esa sería una desventaja. La otra es que hay problemas que ya no puede resolver. Por ejemplo, problemas que son no computables, que demandan de no algoritmos. O sea, todos los problemas que resolvemos ahorita los resolvemos mediante un algoritmo. Pero hay muchos problemas en la vida que no se pueden resolver mediante un algoritmo. Entonces, no existen los paradigmas de cómputo que nos pueden resolver ese problema. Por ejemplo, este problema de cómo yo estoy caminando y viendo de aquí a allá es un problema no algorítmico. Lo resuelvo yo. ¿Cómo lo resuelvo? A través de el 90% de mi cerebro, el 90% de mi cerebro lo estoy utilizando para caminar, para poder realizar los problemas de la vida real. Y el 10% de mi cerebro lo estoy usando para, por ejemplo, saber jugar ajedrez, para poder integrar, para poder hacer esas cosas. El cerebro invierte grandísimos recursos para poder, por ejemplo, manejar un auto, para poder resolver un problema familiar. Todos esos problemas, pues, son no algorítmicos, ¿verdad? Esa sería otra de las grandes desventajas. Necesitamos descubrir nuevas maneras, nuevas matemáticas probablemente que nos permitan modelar esas cosas. Por ejemplo, ¿puede una máquina sentir? ¿Puede experimentar sensaciones como las de nosotros los seres humanos? Pues en este momento no, porque esas cuestiones no son matematizables, al menos por el momento, por mencionarlo. Sí. No, yo no la he encontrado, pero seguramente sí la han. Usando datos, por ejemplo, yo he visto allí en nuestro centro, hay tesis que se hacen en este sentido y pueden monitorear ustedes, por ejemplo, datos del teléfono de una persona y saber si esa persona, por ejemplo, va a padecer una esquizofrenia. Por ejemplo, en lo que yo he visto, hay una tesis de doctorado que se está desarrollando en el CIC en esa dirección, midiendo datos del teléfono. Por ejemplo, cuántas llamadas hace, dónde anda, no sé. ¿Alguien más? Sí, por favor. En el área de las ingenierías. Depende de los tiempos. Recientemente nos hemos enfocado mucho en cuestiones de salud. Y eso es por cuestiones de la pandemia. Por ejemplo, yo hasta antes de la pandemia, soy honesto, yo no sabía que lo que yo sabía hacer lo podía usar para la salud. Entonces, de pronto empezamos a ver que la gente se empezaba a contagiar, nosotros mismos, la gente se empezaba a morir. Y entonces tuvimos que orientar nuestros conocimientos, ¿verdad? Y nuestras capacidades y habilidades junto con los estudiantes para desarrollar tesis en ese sentido y hacer investigación en ese sentido. Las mismas herramientas que usamos para otra cosa, pero ahora, por ejemplo, orientadas a la salud. Entonces hay mucho trabajo orientado hacia el área de la salud y a resolver los problemas prioritarios del país. Por ejemplo, hay otros grupos que trabajan en medio ambiente, otros en manejo energético, otros en cuestiones de seguridad, otros en cuestiones de movilidad y demás. Sí. 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 La Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología apoya muchos proyectos, no con mucho dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, falta mucho dinero, pero sí apoyan bastante. O sea, lanzan convocatorias la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, aunque ustedes no sepan, lanzan convocatorias anualmente y hay que estar listos. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología también lo hace y hay que estar listos para cuando salgan las convocatorias y proponer
hacer propuestas para resolver. Por ejemplo, la Secretaría apoya el desarrollo de proyectos que resuelvan problemas de la Ciudad de México solamente. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología apoya desarrollos para resolver problemas a nivel nacional y así sucesivamente. Entonces hay que estar listos para cuando salen esas convocatorias. Sí. Sí los hay, no lo mostré aquí, pero por ejemplo, se están instrumentando robots que tienen 4 patas con cámara para, por ejemplo, que el robot camine y guíe a un ciego. Sí hay desarrollos en esa dirección, me ha tocado verlos, en donde el perro va caminando, por ejemplo, y va guiando a la persona, le va sirviendo como un lazarillo, por ejemplo, sí los hay. ¿Sí? Sí, señor. Al menos por el día de hoy. Sí, ya lo puede hacer a un nivel básico. Por ejemplo, quienes han usado ChatGPT se pueden dar cuenta que ya lo hacen, ¿no? O sea, puede generar escritos. Ustedes le dicen, créame un escrito, créame un poema y lo va a hacer a un cierto nivel. Te das cuenta que lo hizo una máquina, pero ya lo hace. Entonces, cuando se desarrollen más esas nuevas redes neuronales, que son las redes neuronales generativas, lo que es una rama de la inteligencia artificial que se llama la inteligencia artificial generativa, pues ya van a poder generar, por ejemplo, textos, pinturas. Lo que no se logra ahorita es, por ejemplo, que una inteligencia artificial invente cosas nuevas. Por ejemplo, el ser humano inventó la bicicleta, inventó la máquina de vapor, etc. No se ha logrado que una inteligencia artificial invente un objeto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no tiene necesidades. Esa es una cosa. Nosotros sí tenemos necesidades. ¿Y por qué inventamos cosas? Porque tenemos necesidades. Aprendemos a usar una piedra porque tenemos una necesidad. El hombre sí lo aprendió para, por ejemplo, romper una nuez. Inventó el cuchillo en su momento, por ejemplo, para partir cebollas, quitarle la piel a los animales, etc. Inventó el fuego, ¿verdad? O descubrió el fuego, como se le quiere llamar, que fue una tecnología que en su momento cambió la historia, pero porque tiene necesidades. Entonces son las necesidades y la necesidad más importante, que es la de sobrevivir, la que nos lleva a crear y inventar. Y eso una máquina no lo tiene. Entonces, mientras no tenga necesidades, entonces por eso. Nosotros empezamos a trabajar de forma experimental en eso, creándole necesidades a la máquina. Por ejemplo, una necesidad básica de una máquina es su batería. ¿Estamos de acuerdo? Su batería. Pues que la máquina sepa cuando su batería se le está descargando. Y cuando se le esté descargando, ¿qué es lo que hace? Pues va y se dirige y busca un conector, por ejemplo, por inducción, y se pega ahí y se conecta y se recarga. Por ejemplo, los rovers de ahora, los que andan en la luna, ahorita el robot, el rover Tutu, por ejemplo, está en hibernación. Entonces necesita cargarse. ¿Qué es lo que hace? Va, se aísla, apunta su celda solar al sol y se queda ahí un tiempo hasta que se vuelve a cargar. Y entonces otra vez vuelve a operar. Entonces para que la máquina pueda crear cosas, necesita tener necesidades. Y eso pues apenas estamos entrando. De nada. Bueno, pues vamos a darle el reconocimiento. A nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, otorga la constancia al doctor Juan Humberto Sosa Azuela por haber impartido la conferencia El papel de la inteligencia artificial en la industria 4.0 en el 11º Simposio de Ingeniería de la UACM, realizado en la Ciudad de México el día 12 de septiembre de 2023. Nada humano me es ajeno, alcances y limitaciones de las tecnologías de la nueva era. Un aplauso.